Si hay un tema que en el Paso Cambiado venimos tratando desde hace muchísimo tiempo, es la situación de las trabajadoras y los trabajadores en general, ¿no? Siempre nos acercamos a esta cuestión de la precarización que vive el sector de las trabajadoras y los trabajadores. Y en el caso de hoy, estamos en comunicación telefónica con Carlos Cerdizuela, delegado general del frigorífico Río Platense, entre otras cosas que después vamos a ir desarrollando con él, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la precarización de ese sector. Hola Carlos, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Carlos, ¿cómo va todo? Ahí sabemos de algunas luchas y de algunos posteos que hemos visto en tus redes sociales, por supuesto, y en general donde aparecen, que los trabajadores y las trabajadoras del sector de la carne no están ajenos a la precarización general que vive el sector. ¿Cómo están viviendo estos momentos y qué tenés para contarnos sobre eso? Bueno, en realidad el gremio nuestro es un gremio que viene con un atraso importante en lo que es el reconocimiento de los derechos y las condiciones de trabajo, ¿no? Que se han perdido a lo largo de los años, desde hace muchos años, ¿no? Al igual que el resto de la clase trabajadora, pero desde un punto en el que nuestro gremio ha sido uno de los más importantes a nivel histórico, incluso claro, en la historia del país, y llegó a un punto en el que, a pesar de ser una de las industrias que más recursos mueven, que más ganancias generan, los trabajadores y las trabajadoras estamos en una situación bastante mala, digamos, en cuestión de salario, en cuestión de condiciones de trabajo. Vos hablabas de precarización y creo que debe ser uno de los sectores donde la precarización laboral es de lo más pronunciado. Sí. Lo mismo que el tema de la seguridad de higiene, las condiciones de trabajo acá, que son, digamos, de la industria, de toda la industria, el sector de frigoríficos es uno de los que tiene más alto nivel de siniestralidad. Claro. Y en este momento en particular, con la crisis que ya hace tiempo pesa sobre nuestras espaldas, si bien no es novedoso, si bien venimos desde hace por lo menos 5 o 6 años arrastrando una rebaja salarial constante, digamos que ahora, en este momento, como el resto de la clase trabajadora, estamos sintiendo mucho lo que es la carencia de la vida, en aparente contradicción con la industria exportadora, digamos, que está a pleno, ¿no?, exportando sobre todo a China, y generando un montón de ganancias. Bueno, estábamos en que vos estabas exponiendo ahí la situación real que viven ustedes de precarización, teniendo en cuenta que es un sector de los que más genera dinero y de una gran exportación de carne hacia China, ¿no? Sí. Yo vi en estos días también por ahí circulando una noticia como de desazón que ustedes planteaban, que eran que al cobrar la quincena que cobraron, la segunda quincena, que ustedes tenían una expectativa de que podía haber una mejora y que yo te daban cuenta que con esa quincena no iban a llegar a fin de mes. ¿Están así? Lo que pasa es que se dio justo en una quincena que fue muy larga, que fue la segunda de agosto. Sí. Y acá, que yo trabajo en el frigorífico Río Platense, es un gigante, digamos, de la industria. Sí. Ese mes se faenaron más de 30.000 animales en el mes. La segunda quincena se hicieron casi 19.000 animales, sí, que es como es algo, digamos, fuera de extraordinario, digamos, para decirlo de alguna manera. Sí. Y sin embargo, a la hora de cobrar las quincenas, los compañeros encontraron que no era lo que esperaban. Es más, muchos dudaron de que si estaban bien liquidadas, hasta que que vimos los recibos y todo eso, y no, la realidad es que los sueldos están bajos y que a pesar del súper esfuerzo que hacen los compañeros no alcanza. Claro, no rinde. O sea, no rinde. Digamos que tampoco están en el nivel, si bien en general los sueldos del gremio nuestro son bajos, tampoco son de los más bajos, ¿no? Claro. Y depende de dónde trabajan los compañeros,
Pero más allá de todo, lo que perciben los compañeros es que hace 5 o 6 años, incluso con menos producción, porque digamos que en esa época incluso había más restricciones por el tema de las exportaciones y todo eso, Sí. Se vivía mejor, digamos, cobrando menos y trabajando menos, rendía más la plata. Claro. Y eso se suma ahora, eso fue a fines de agosto, digamos, a principios de septiembre, cuando fue el cobro de la quincena. Y sobre el pucho, digamos, algunos días después, más precisamente el miércoles de la semana pasada, la Federación Mundial de la Carne, dirigida por Fantini, Sí. publicó un acuerdo que hizo con las cámaras patronales, paritario. Es una burla, digamos. Ellos habían firmado un 50% a principio de año, a tipo abril, más o menos marzo, abril, que se completaba recién en diciembre. Y ahora, bueno, se pautó una actualización. Dicho rápido, no cambia nada, solo se agregó un 10% para enero, un 10% para febrero, un 10% para marzo. O sea que recién en marzo del año que viene veríamos un 80% de aumento, cuando la inflación está hablando de 3 dígitos. Y aparte sobre el atraso que ya venimos arrastrando desde hace tantos años. Claro. Eso la verdad que hizo nosotros enseguida como agrupación. Yo soy miembro de la lista roja de la carne. Nosotros nos presentamos a elecciones en febrero, sacamos el 42% de los votos en todo el gremio. Sí. Y yo fui candidato a secretario general. Sí. Desde ese momento, digamos, recién ahí fue cuando firmaron esa paritaria, y esto que firmaron ahora es una burla, y planteamos desde la lista roja la exigencia para que se rechace este acuerdo, sobre todo en nuestro sindicato, que es parte de otra federación. Digamos, el gremio está dividido en 2 federaciones. Sí. La Federación de Fantini, que es la oficial, digamos, de alguna manera, que es la que más agrupa más trabajadores en todo el país, y la otra, que es la donde estamos nosotros, que se llama FECHISCARA, donde está el sindicato capital al que pertenecemos nosotros, que sería el sindicato más grande del país. Digamos, nosotros somos el sindicato más grande del país, pero estamos en una federación más chica. Claro. Y se da esta diferencia. Nosotros, bueno, enseguida sentamos posición, y por suerte, a pesar de todas las diferencias que tenemos con la directiva de nuestro sindicato, diferencias bastante profundas, no son cosas menores. No, claro. Sin embargo, también se han pronunciado en contra de ese acuerdo, por lo cual le hemos hecho un convite a que participen de la asamblea acá en el frigorífico para que planteen su posición, para ver cómo se puede pelear por un aumento mejor. Y en el medio pasó de que ayer el sindicato de Buenos Aires, zona oeste, también de nuestra federación, paró 4 frigoríficos. Sí. Y eso también empujó un poco a que el sindicato nuestro llame a asambleas en todos los frigoríficos, que es lo que pasó hoy. Hoy hubo asambleas en todos los frigoríficos de nuestro sindicato, y creo que de la federación también, que son algunos que están en el interior. Sí. Y ahí se nos informó de que hoy hay una reunión a la tarde con las cámaras empresarias por el tema este. No sabemos cómo va a resultar la reunión esa, ¿no? Bien. Carlos, bueno, esto es un poco lo que vos estás contando, es un poco lo que pasa en la generalidad de los sectores de trabajadoras y trabajadores, que incluso hace un tiempo que se viene diciendo que aún teniendo sueldos en blanco y aún teniendo la seguridad de un trabajo, viven por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? No sé si es el caso de los trabajadores de los frigoríficos, pero digo, que están precarizados, eso no me cabe ninguna duda. Ahora, ¿cuáles son los temas que, en tu criterio, o cuáles son los puntos que habría que modificar para que definitivamente las trabajadoras y los trabajadores de tu sector como de otros sectores pasen a volver a tener una remuneración como corresponde? ¿Qué habría que hacer? En primer lugar, nosotros necesitaríamos recuperar nuestras organizaciones sindicales, porque lamentablemente están copadas por una facción
burocrática que totalmente enajenada de lo que es la vivencia cotidiana de las trabajadoras y los trabajadores de la carne. Sí. Y que no solamente han perdido esa sensibilidad, sino que además se ha degradado, o sea, son ya dirigentes. Nosotros le decimos dirigentes por tradición, pero ya no son, digamos, no son dirigentes desde el momento en que no pisan los frigoríficos, en que no están presentes. Entonces, primero eso, pero como es un camino muy difícil, porque realmente el sistema está preparado, o sea, de alguna manera, para que nos cueste, o sea, para que podamos recuperar los sindicatos, las agrupaciones y las organizaciones que somos más genuinas, digamos, que somos más leales al movimiento de compañeros y compañeras, está muy difícil, digamos, ¿no? Porque está amañada, las elecciones son amañadas, las posibilidades de llegar son bastante pocas. Sí. Pero así todo, nosotros abogamos por la erupción y la actividad de los trabajadores, independientemente de lo que la burocracia de los gremios planteen, que están, en el caso nuestro, muy pegadas con la patronal. Digamos que hoy se da una situación que también, o sea, no deja de ser una situación típica en la cual la propia burocracia de nuestro gremio tiene necesidad de diferenciarse o de marcarse de la otra por la propia presión que tiene de su base, y nos da el pie a nosotros como para poder incidir, ¿no? En una movida más grande que del gremio, que la que podamos hacer acá en el frigorífico. Claro. Entonces, por suerte, hoy pudimos participar de una actividad que fue de conjunto, y esperamos que se pueda profundizar, que si no se firma lo que se está pidiendo, que se pueda profundizar y que vayamos a medidas. Claro. Pero nosotros el objetivo que tenemos es construir eso, digamos, nos presentamos a elecciones todos, pero básicamente acá nos basamos en la acción independiente y en la unidad, primero con los compañeros de los frigoríficos, e incluso nosotros llamamos a todas las organizaciones sindicales dentro de nuestro gremio y etcétera, más allá de los colores que tengan, pero también apostamos a la construcción independiente en la zona, con compañeros de otras experiencias también que nosotros consideramos como hermanadas de alguna manera, como son los compañeros de la 60, las compañeras y los compañeros del Susteva Tigre, compañeros de la Química Parksair, bueno, de distintas fábricas, los compañeros de FATE, etcétera, sí, con los cuales venimos también con una historia de colaboración ya de hace muchos años, en los que fuimos participando en los diferentes conflictos, construyendo también esta organización que es un poco más transversal, pero, o sea, que nosotros mantenemos, porque tampoco nos atamos a fórmulas fijas. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, y sobre todo viendo tanta dificultad, digamos, en todo lo que es la organización gremial, desde el momento mismo en que está totalmente manejada desde el Estado para abajo. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, los que tienen autoridad sobre los sindicatos no son los trabajadores, sino la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, claro, por ejemplo, claro, que es un organismo, sea del partido que sea. Nosotros no dejamos de ver en el Ministerio de Trabajo y en el gobierno de turno un representante más de la patronal que de nosotros, digamos. Claro, claro. Más allá que ocasionalmente algunos de sus integrantes tengan un origen obrero o sea parte de alguna organización, pero digamos, en líneas generales las políticas de los gobiernos son patronales, y desde el vamos, digamos, manejan los sindicatos, y sabemos que nosotros de alguna manera tenemos que tener nuestra propia independencia. Sí, por eso se logran esos acuerdos que logra Fantini, ¿no? Digamos, porque están ahí, digamos, que no tienen que ver con la necesidad de los trabajadores. Acá mi compañero Claudio Gallo, que está al lado mío, te quiere hacer una pregunta, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Vale. ¿Cómo andas? Hola.
Escúchame, ¿cuál es el sueldo promedio de un trabajador de frigorífico? Y mira, hoy con mañana cobramos la primera quincena de septiembre, que viene con un aumento del 15%, aparte de esa paritaria que se firmó en abril. Y hoy por hoy, un operario inicial estaría cobrando 85.000 pesos por mes. ¿Por mes? Bruto. Por mes, sí, por mes. Ajá. O sea que es un salario muy bajo. O sea que están debajo de la línea de pobreza. Claro, tal cual. Lógicamente, eso no es igual en todos los frigoríficos. Y después tenés toda una escala, digamos, donde hay categorías más altas. Yo te planteo la del inicial, e incluso hay sectores, por ejemplo, acá nosotros tenemos sectores que están por fuera de convenio, que cobran a destajo, y que tienen un volumen superior. Pero pasa lo mismo que te decía al principio, digamos, esa gente, por ejemplo, tenemos compañeros que cuando son quincenas buenas llegan a cobrar cerca de 100.000 pesos, entre 80 y 100.000 pesos. Entonces, claro, pareciera como que es, o sea, frente a lo que es el universo trabajador, ¿no? Con compañeras que ganan 70.000 pesos e incluso menos. ¿Sabes, compañero? O sea, mi hija hace poco laburaba en una casa de ropa, le pagaban 40.000 pesos, claro, laburando 10 horas de lunes a sábado. Claro, claro. O sea, pareciera como que cobrar entre 80 y 100 lucas por quincena es la gran cosa, pero no para una familia que está acostumbrada a un nivel de vida que tampoco es que tienen, ¿no? que viajan al exterior o algo, ¿no? Y que incluso cobrando esta cantidad de plata está mermada en relación a lo que era antes. O sea, hay cosas que ya no alcanzan. Claro, ni hablar cuando uno tiene una prepaga, tiene no, ni hablar. Manda a los chicos a una escuela privada, que es algo que, o sea, no es tan inusual, digamos, entre los trabajadores. Y hoy por hoy una cuota de una escuela está de 15 para arriba, 20 y más también, digamos. Sí, no, ni hablar, pero además Carlos, trabajar en un frigorífico no es trabajar en una casa de ropa, ¿no? El trabajo en un frigorífico es un trabajo, en este frigorífico. Es un trabajo muy específico, y yo me atrevería, si vos me lo permitís, a calificarlo como de brutal, ¿no? Es un trabajo muy jodido, no es trabajar en una fábrica metalmecánica ni que nada por el estilo, ¿no? Y tiene su particularidad. Lo que pasa es que esto también nos da algunas ventajas, porque precisamente es muy difícil para ellos, o sea, mejor dicho, es para nosotros es posible pelear muchas cosas precisamente a que es difícil conseguir mano de obra. Conseguirla, porque la mano de obra claro, tiene todavía, a pesar de todo lo que es la tecnología y todo eso, todavía tiene mucha determinación en el trabajo, en el trabajo, terminado el trabajo y todo eso. Digamos que para laburar en una línea de faena, en una línea de posada, cuartel, esas cosas, tenés que saber, tenés que tener cancha, claro, y es un laburo que tenés que poner el músculo en tensión, es un trabajo pesado. Y es un trabajo peligroso porque te podés cortar, te puede pasar cualquier cosa. Sí, por eso si te distraes 5 minutos, ¿no? Claro. Muchos cortes, el frío de las cámaras, el trabajo repetitivo. Sí. Trabajo complicado. Cuando uno piensa en frigoríficos, piensa, por ejemplo, en el Grupo Beltrán, ¿no? En Argenbeef, en Quick Food, que son grandes frigoríficos exportadores. Y no puede dejar de relacionarlo con lo que fue en 1959, por ejemplo, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, ¿no? En donde miles de obreros, miles de trabajadores del frigorífico se enfrentaron ni más ni menos que contra los tanques de la dictadura, ¿no? ¿Cómo ves vos este proceso de transnacionalización de la carne en Argentina? Bueno, es parte de una discusión que es más amplia, digamos que a nivel general el esfuerzo de los trabajadores a dónde va a parar, porque nosotros percibimos un salario que en el mejor de los casos cubre las necesidades básicas, y este tipo de industrias
se la llevan en pala, generan un montón de ganancias, ni hablar los negocios en el exterior. Hoy precisamente hablábamos de eso, hablábamos del tema de la ¿cómo se llama esto? De la exportación a China, y es increíble, ¿no? Porque un país con 1.800 millones de personas, no estoy actualizado bien cuánta gente hay, pero de la cual tiene un segmento de 400 millones, 350, 400 millones, que es casi el total de la gente que vive en Estados Unidos, que son o ricos o de clase media alta, y que pueden consumir este producto, que es el que va en granel para allá, incluso en restaurantes, porque no es que ni siquiera que van para las carnicerías. O sea, y los negocios, o sea, la cantidad de plata que se hace ahí, y nosotros acá, hay una situación que es de mucha injusticia. Incluso ahora se está dando un problema que es que precisamente como es como un monopsomio, digamos, un monopolio del que compra, que los tipos ahora están frenando las compras para poder negociar un mejor precio para ellos, y no es la primera vez que la hacen. Y la Argentina sigue atada a ese carro, digamos, de lo que es la división mundial, ¿no? En la cual nosotros todavía, lamentablemente, lo digo con mucha tristeza, no lo digo como jactándome, somos como una colonia comparado con China, que digamos se lleva la parte del león de este negocio, y tiene toda una burguesía acá en el país que directamente es un cártel de los exportadores, digitan todo. Bueno, para terminar con eso, sí, tal cual, nosotros necesitamos una corriente nacional que ponga primero el interés de la nación, y cuando hablo del interés de la nación, hablo del interés de las clases laboriosas de la nación, digamos, porque está bien, cuando es el mundial somos todos argentinos, igual a la patria, pero después, por ejemplo, cuando toca repartir la piel del oso, nosotros estamos a lo último. Entonces, claro. Y eso en todo sentido, porque no es solamente en la cuestión de salario, y en la cuestión del presupuesto público, de la educación para precisamente los trabajadores, los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, el tema de la salud, el tema del acceso a la vivienda, el tema de la seguridad, todo lo que hace a vivir civilizadamente y progresar tiene que ver con eso. Y entonces la discusión, y esto lo planteo más bien de forma personal, aunque en el gremio también hablamos de estas cosas, en la asamblea lo hablamos, con mis compañeros lo hablamos, tiene que ver con el tipo de sociedad y el tipo de gobierno que tiene que tener esta sociedad, que no pasa solamente por quién gobierna, ¿no? Porque muchas veces, y es lo que estamos viviendo ahora políticamente, ¿no? Vos ves que unos acusan a otros, entonces con la mitad de la verdad o un cuarto de la verdad pretenden erigirse como opciones para la gente, digo, ¿no? Los distintos grupos políticos que se disputan el poder. Pero en definitiva todos terminan tributando para este sistema, cuando nosotros lo que necesitamos es otra cosa, no quién gobierna, sino cómo se gobierna. Claro. O sea, ¿qué hacemos con los recursos del Estado? Digamos, ¿qué hacemos con este gran negocio de la exportación a China? Bueno, ¿no? Lo que es la soja, lo que es el campo, todo eso. Bueno, esa discusión es la que nos manotean o nos ocultan, mejor dicho, cuando se pone en juego toda esta cuestión de la grieta que me dicen, ¿no? De que se sacan sacan del cuero las distintas facciones patronales que están en la política, cuando en realidad la grieta que vemos nosotros es entre la clase obrera y los grandes grupos empresarios, que cada vez son más grandes y cada vez más acotados, y nosotros cada vez más precarizados, sí, o más precarizados, sí, más precarizados, y también más pobres, porque digamos que lo que es el mapa del país, lo que es los bolsones de miseria que hay, que lamentablemente, a pesar de que ya desde hace mucho tiempo, que es un fenómeno, desde los milicos a esta parte, es un fenómeno que recurrente, digamos, ¿no? El tema de la pobreza pareciera que no termina de avanzar, que cada vez hay más, digamos, las cosas
lo que hemos visto ahora como que por las encuestas plantean como que bajó un poco, pero me acuerdo cuando fue cuando fue el momento de la pandemia, o apenas pasó la pandemia, los números eran estremecedores. Claro. Digamos que si bien no vamos a negar la cuota de responsabilidad del gobierno en esto, digamos que no fue este gobierno solo lo que generó todo esto. Entonces, sí, hace falta un cambio profundo, una opción de los trabajadores y sobre todo que los trabajadores puedan manejar sus propias organizaciones, porque yo creo que el desarrollo del sindicalismo en la Argentina nos permitiría, digamos, con las organizaciones, el nivel de las organizaciones que tenemos, plantear una alternativa no solamente para la gente que labura, sino para todo el pueblo, ¿no? Sí, Carlos, una cosa que para ir cerrando nos gustaría que nos cuente brevemente tu experiencia como parte de, creo que fuiste fiscal del juicio popular en contra de la deuda, o por la investigación y el no pago de la deuda externa, pero antes que eso, te quería hacer un comentario que por lo menos a mí me hace mucho ruido, ¿no? Que es esta parte en que la situación general de los trabajadores y las trabajadoras es de precarización, pero sin embargo no hay, y yo conozco la respuesta, digamos, pero por ahí, para darle a los oyentes también la posibilidad de reflexionar sobre esto, no hay esa unión o ese puntapié de salir todos a la calle en pos de mejora de todos, sino que vemos muchas veces movilizaciones grandes, no estoy hablando de movilizaciones chicas, grandes, pero que no dejan de ser aisladas por defender a ciertos sectores, digamos, o al sector que está perjudicado. ¿Por qué no hay un paro general? ¿Por qué no hay una movilización enorme de esas que hagan temblar una estructura, por ejemplo? Bien, yo opino que principalmente por responsabilidad de los dirigentes sindicales, básicamente. No veo que sea algo que sea innato de los trabajadores. Al contrario, nosotros hemos participado en la marcha de la CGT del 17 de agosto, más allá de que no compartimos la mayoría de las consignas que planteaban las cúpulas burocráticas, nosotros participamos porque sabíamos que esta marcha se dio por una presión desde las bases hacia las burocracias sindicales, que tuvieron que de alguna manera hacer algo como para descomprimir esa presión y aparecer como que hacían algo. Digamos que lamentablemente nosotros, como yo soy militante de izquierda, participo